En el video de esta clase vamos a ver el tema de problemas de especificación. Con esto ya entramos directamente al curso de Econometría 2 después del repaso. Espero que en esta semana, estas 2 semanas que tuvieron de inicio de cursos, les haya ayudado para repasar principalmente el modelo de revisión lineal simple que vimos en casi todo Econometría 1 y el modelo de revisión lineal múltiple junto, bueno, lógicamente ahí hacemos énfasis en la interpretación de los coeficientes, los errores estándar en los coeficientes, las pruebas de hipótesis y la banda de ajuste, además de la violación de los supuestos. Simplemente para hacer un recordatorio, suponemos la normalidad en la distribución de los errores, suponemos que no existe heterocedasticidad, suponemos que no existe autocorrelación y suponemos que no existe colinealidad. Entonces, básicamente entramos ahora sí a problemas de especificación. En esta parte es importante, antes de iniciar, que ustedes hayan hecho sus lecturas previamente, precisamente por eso les damos un tiempo. Ustedes pueden ver que no está cargado todo el módulo de todas las actividades. Lo que vamos haciendo es que se van abriendo las actividades conforme vamos avanzando precisamente en los temas. En este caso dejamos visibles la resolución de problema 1, la resolución de problemas 2, porque nos preguntaban, ¿no?, cuáles eran los problemas que tenían que hacer. Por eso los abrimos antes, pero conforme ustedes vayan avanzando precisamente en sus lecturas y en su programa, en el Moodle precisamente se van abriendo todas las actividades, ya sea lectura, ya sea video, ya sea resolución de problemas, etcétera, etcétera, junto con las presentaciones. Entonces, en este caso, vamos trabajando de esta forma. Básicamente, les decía yo, regresando a esta parte, ustedes tienen que haber leído ya la lectura número 1, que es precisamente la lectura de Bujarati y Porter, Econometría, el capítulo 13 específicamente de creación de modelos econométricos, la especificación del modelo y las pruebas de diagnóstico. Y la otra parte, la lectura de Bullrich, el capítulo 9, que es sobre problemas de especificación y temas de datos. Básicamente ustedes hemos trabajado mucho con bases de datos, al menos hasta la resolución del problema 1. En econometría 1 se trabaja mucho con bases de datos hipotéticas o bien sacadas sobre todo del libro de texto. Este es para que puedan ustedes entender sobre todo los principios, pero ahora sí, cuando ustedes hagan modelos econométricos ya directamente en sus trabajos o para investigación o para sus tesis, se van a dar cuenta precisamente que es todo no sé si llamarle arte, merezca ser arte, pero desde bajar los datos, encontrar bases de datos, buscar las variables, etcétera, etcétera, ya es todo un trabajo que tiene que ser eh, hecho precisamente para poder armar modelos econométricos correctamente. Entonces, en este caso nos vamos, les decía yo, de eso tratan sus dos lecturas, tratan sobre todo, lo vamos a ver ahorita más adelante en términos sintéticos, sobre los problemas que tenemos al especificar precisamente un modelo. Entonces, una vez más, si no han leído ustedes estas lecturas, aún están a tiempo, léanlas antes precisamente de pasar a la clase para que puedan ustedes entender y leanlo. Por eso está precisamente el video, la presentación del video, por eso están después precisamente de las lecturas. Es obligatorio que ustedes tengan que hacer las lecturas y en este caso, precisamente al principio del módulo, les iba a decir, eh, esta forma en cómo estamos trabajando no es porque queramos nosotros, sino por las cuestiones de salud que existen, pero esta forma como estamos trabajando requiere mucho de su parte, sobre todo para ser autodidácticos. Es decir, que por sus propios medios, por su propia autodisciplina, ustedes se sienten a leer, a hacer los ejercicios, a entenderlos, a sacar sus preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, para empezar, nosotros vamos a ver uno de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden ustedes, normalidad en la distribución de los errores, no heterocedasticidad, no autocorrelación, no colinealidad, y ahora introducimos un nuevo supuesto, el supuesto de correcta especificación del modelo. Básicamente, siempre que elijamos un modelo, los modelos deben cumplir con estas 6 características. Debe ser lógico, es decir, lógico dentro de la lógica económica, precisamente. Por ejemplo, les decía yo, para poder, por ejemplo, un modelo puede ser el nivel de consumo en base a los gustos y preferencias. Si ustedes se dan cuenta, nos puede gustar mucho las camisas azules, los jeans, los zapatos, etcétera, etcétera,
En base a estos gustos nosotros vamos consumiendo, sí es cierto, pero si se dan cuenta, escapa la lógica. En primer lugar, porque los gustos son diferentes para cada persona, pero sobre todo porque hace falta una variable relevante que llamamos nosotros, en este caso el ingreso. Si tú no tienes ingreso para poder tener ese consumo, lógicamente, por más que te gusten los jeans, los zapatos, todo lo que quieras, no vas a tener precisamente acceso a ese consumo. Entonces, si se dan cuenta, poner un modelo de consumo en función de los gustos y preferencias, aunque parezca hasta cierto punto lógico, no es tan lógico como tal, básicamente porque hace falta precisamente, en este caso hace falta, decía yo, eh, básicamente poder, ¿cómo se dice? Introducir una variable relevante, la variable del ingreso. La otra parte es que tiene que ser consistente con la teoría. Si ustedes se dan cuenta, la resolución del problema 1, que ya tienen que estar trabajando en él, básicamente la resolución del problema 1 tiene que ver mucho con precisamente la función consumo que establece Keynes para poder explicar también la parte de la función ahorro y la parte del interés, etcétera, etcétera, con lo que aprendemos en las primeras clases de macroeconomía. Entonces, en este caso, tiene que ser muy consistente con la teoría. Les decía más adelante, en la maestría y el doctorado ustedes pueden hacer modelos ateóricos, es decir, no hay una teoría per se de base así en un libro de texto, pero que ustedes pueden sacar por la lógica económica y por la teoría económica, o bien por la crítica a la economía clásica, ¿no? Cualquiera de esas sustentos teóricos nos puede dar paso precisamente a un modelo que no está en los libros de texto como tal. Otra de las partes importantes es asegurarnos que las variables independientes son realmente independientes del término de error. Es decir, que no hay una relación entre una variable que estamos omitiendo y la variable independiente que nosotros estamos introduciendo dentro del modelo. Vamos a entrar a ver un poquito más adelante esta parte. La otra parte son parámetros constantes y estables. Sobre todo esto lo necesitamos porque a la hora de hacer proyecciones, a la hora de hacer estimaciones, temas 2, temas 3, temas 4, que vamos a decir tiempo adelante o introduciéndole alguna variable, perdón, introduciéndole algún dato a la variable dependiente para encontrar la estimada, no podemos movernos de esa parte. Y para obtener estos parámetros constantes y estables también vamos a entrar a ver algún otro tipo de modelos que tienen que ver con comportamientos exponenciales, con comportamientos logarítmicos, etcétera, etcétera. Es decir, no siempre las variables se mueven en forma lineal. También se pueden comportar en forma exponencial o bien en forma cíclica. ¿Ok? Entonces también tenemos que saber nosotros precisamente este comportamiento de la variable para poder detectarla antes de hacer precisamente el modelo. Los residuos también tienen que ser puramente aleatorios, es decir, esto tiene que ver también mucho, acuérdense que por definición parte de los residuos tiene que ver con variables que no estamos tomando nosotros en cuenta. Y en este sentido también tiene que ver que nosotros estemos introduciendo realmente las variables relevantes y realmente las variables que tienen que estar en un modelo para que, los saltos, por así decirlo, las desviaciones que se vayan presentando en el modelo sean puramente aleatorias, ¿ok? Y también tenemos que asegurarnos que el modelo que nosotros estamos proponiendo tiene que ser el mejor modelo dentro de otros posibles. Quiere decir que tenemos que hacer interacciones muchas veces, es decir, meter una variable, sacar otra variable, etcétera, etcétera. Y para eso nos van a servir precisamente algunos criterios, acá hay que Schwartz, etcétera, etcétera, la R cuadrada, nos van a permitir a nosotros tomar las decisiones sobre qué modelo necesitamos nosotros utilizar. Para este caso, entonces, ahora sí entramos en los errores de especificación. ¿Cuáles son los errores más comunes en econometría para la especificación de modelos econométricos? En este caso, podemos empezar por dos. En primer lugar, omitir una variable relevante. Les hablaba yo, por ejemplo, de la parte de los ingresos. Si se dan cuenta, en este ejemplo, el consumo está en función de los gustos, pero estamos omitiendo una variable relevante, es decir, el ingreso. Otra forma como nosotros podemos cometer un error de especificación es incluir una variable que no es relevante. Por ejemplo, en este caso los gustos y preferencias puede ser no tan relevante para el consumo o irrelevante, ¿no? O es algo así como cuando tú quieres con una chica o con un chico y existe otra persona, ¿no? La otra persona es la variable irrelevante. Al menos así tendría que ser. Pero en este caso, les decía yo, tenemos esos dos errores de especificación, la omisión de variables relevantes o incluir variables irrelevantes, y variables que no tienen nada que hacer o que te aportan algo nuevo al modelo, que te aportan o tienen un valor explicativo para el modelo, no tienen que existir ahí.
La otra parte tiene que ver con una forma funcional incorrecta. Les hablaba yo, por ejemplo, que acá estamos suponiendo un modelo lineal, la variable dependiente y está en función de la variable independiente x1 y x2, pero la variable x1 y x2 probablemente no se están comportando en forma lineal, sino en forma exponencial. Y entonces, también la variable dependiente. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que especificar, recuerden ustedes que la parte exponencial de las variables, el comportamiento exponencial, nosotros lo podemos linealizar a través del logaritmo natural. Entonces podemos nosotros expresar precisamente el logaritmo natural de las dos variables. Recuerden ustedes que acá nosotros obtenemos lo que llamamos elasticidad, muy importante para los análisis en economía. Es decir, en este caso vamos a ver más adelante la forma de interpretar un modelo lin-lin como este y un modelo log-log como este también cambia en términos de la interpretación de los coeficientes. Es por eso que ponemos mucho énfasis precisamente en esa parte. Otra forma de los errores de especificación tiene que ver con el sesgo de error de medición. Por ejemplo, confundir familias con hogares. Las familias, por ejemplo, pueden estar en dos diferentes hogares, o bien la familia tiene que ver más con lazos consanguíneos, por así decirlo, lazos de sangre, pero el hogar tiene que ver más con la dependencia económica. Por ejemplo, en una vivienda, por ejemplo, pueden existir dos hogares, es decir, dos núcleos de personas que dependen de dos personas diferentes económicamente hablando. Y por ejemplo, a veces esos pequeños detalles te llevan mucho precisamente a errores de especificación y por los cuales tu modelo no pueda surgir correctamente. La otra es la correcta especificación inadecuada del término de error. Vamos a ver precisamente que el término de error juega un papel muy importante en esta parte. Y puede explicarnos también por qué aparecen autocorrelaciones y heteroscedsticidad en nuestros modelos, que es lo que acabamos de ver la parte pasada. La otra parte tiene que ver con la suposición de que el término de error está normalmente distribuido, ¿ok? Generalmente, ¿se acuerdan que este test lo hacemos para muestras pequeñas? En los videos o en los módulos pasados lo hicimos precisamente para que ustedes lo consideraran siempre, ¿ok? Pero generalmente para muestras de 30 a 40 observaciones, ahí sí es forzoso que tengamos que hacer precisamente nosotros la prueba de normalidad de los errores. En este caso, por ejemplo, si suponemos que los errores no están correctamente, normalmente distribuidos, es porque precisamente hay algunas desviaciones muy fuertes que nos están causando ruido precisamente en el modelo. Entonces, en este caso es necesario tomarlo en cuenta. Y son básicamente los principales errores de especificación que nosotros podemos encontrar en todos los modelos econométricos. ¿Cuáles son las consecuencias precisamente de tener estos modelos econométricos o de incurrir precisamente en esta no correcta especificación de los modelos? La primera consecuencia cuando tenemos omisión de las variables relevantes es que nosotros podemos subajustar el modelo. Suponemos, por ejemplo, en este caso que el modelo es y, que está en función de x1, x2, ¿ok? Tenemos los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2 y su término de error, ¿ok? En este caso, cuando nosotros, si se dan cuenta, omitimos la variable x2, la variable x2 precisamente se suma al término de error. En este caso, entonces, podemos suponer que el modelo está especificado como la variable dependiente y, que está en función, en este caso, para diferenciar los coeficientes de alfa 0 y alfa 1, que está en función de x2. Pero aquí en este caso, x1 es la variable que estamos nosotros eh, omitiendo, y esa variable, decía yo, se suma precisamente al término de error y esto nos da precisamente un subajuste del modelo. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, los estimadores alfa 0 y alfa 1, es decir, el coeficiente intercepto, el coeficiente pendiente de este modelo, son sesgados e inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor esperado de alfa 1 va a ser diferente al verdadero valor poblacional beta 1, ¿ok? La otra parte es que la varianza de la perturbación de la varianza precisamente no está correctamente estimada y por lo tanto podemos irnos con la finta de no heteroscedsticidad u homoscedsticidad. Los intervalos de confianza, precisamente si se dan cuenta, en este caso, los errores estándar también se ven modificados. Por eso precisamente la varianza no es constante y por eso también los errores, los márgenes de aceptación o de rechazo de las hipótesis nula pueden ser diferentes. Y precisamente podemos nosotros tomar coeficientes significativos cuando realmente no son significativos. Y en este caso precisamente los estimadores pueden ser no confiables.
básicamente por este sesgo, ¿ok? No podemos confiar en que los resultados que estamos obteniendo sean realmente los resultados que se están reflejando, estamos estimando precisamente en la realidad como tal. Otra parte de las consecuencias es el subajuste del modelo cuando nosotros incluimos variables innecesarias. Por ejemplo, en este caso tenemos el modelo de la variable dependiente y que está en función de la variable independiente x1, la variable independiente x2 más el término de error. Si elaboramos el modelo introduciendo una variable x3, si se dan cuenta aquí estamos cometiendo otra vez un error, es decir, estamos sobreajustando el modelo porque hay varias variables que te están creando esta parte. Y muchas veces vamos a ver que incluir una variable irrelevante te causa problemas con el modelo. Las test dejan de ser estadísticamente significativos para uno, aparecen para otro, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empiezas a pelearte con tu modelo o con la teoría como tal. Bueno, en este caso las consecuencias una vez más es que los estimadores alfa y beta de este modelo son inconsistentes. Es decir, el valor esperado de alfa 1 va a ser diferente al verdadero valor poblacional de beta 1, ¿ok? Es decir, van a diferenciar en este caso. Una vez más, la varianza de la perturbación o la varianza no está correctamente estimada, la varianza precisamente de los errores no está correctamente especificada, pero no estimada. Los intervalos de confianza una vez más llegan a conclusiones equivocadas y las estimaciones una vez más son no confiables, no podemos confiar precisamente en alfa 0 y alfa 1 para esa parte. Los principales problemas que nosotros podemos encontrar en cuanto a especificación y medición es precisamente que son consistentes, los modelos, les decía yo, tienen que ser consistentes con la teoría, tienen que ser coherentes con los datos, los residuos estimados realmente tienen que ser puramente choques aleatorios y deben ser incluidos, es decir, tenemos que encontrar precisamente el mejor modelo. Revisando esta parte precisamente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros omitimos una variable relevante? Si suponemos, por ejemplo, este modelo beta 0, beta 1, x1, x2, x3, más el término de error, si se dan cuenta y especificamos como únicamente tomando x1, x2, les decía yo, el error, que en este caso se llama error compuesto, ¿ok? Si se dan cuenta incluye a la variable x3. Estamos omitiendo una variable relevante dentro del modelo y esta variable relevante te está afectando precisamente a los errores. Y entonces en este caso, si se dan cuenta, los errores en este caso ya no son independientes, ya no son choques puramente aleatorios, sino que estos errores aparece precisamente el efecto de la variable x, en este caso x3 o x cúbica, que nos está afectando precisamente al comportamiento de la variable y. En otras palabras, en este caso, por ejemplo, los errores también pueden estar relacionados y puede aparecer autocorrelación para esta parte. La otra parte, cuando nosotros incluimos una variable relevante, por ejemplo, suponemos este modelo con la variable dependiente y las variables independientes x1, x2 o x1 al cuadrado, x1 al cubo y x1 a la cuarta potencia. Y si se dan cuenta en este caso, cuando nosotros estamos incluyendo esta variable que no tiene nada que ver en el modelo, esto se está restando precisamente al término de error. Y a fin de cuentas el término de error compuesto también nos da precisamente errores en la estimación como tal. Otra parte es la forma funcional incorrecta, que les decía yo. Por ejemplo, estamos estimando la variable dependiente y con respecto a x1, x2, x3. Si se dan cuenta, esta es una función de producción. Espero que lo hayan captado un poquito antes. Bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una forma funcional incorrecta, es decir, que y no se comporte de forma lineal, sino en forma exponencial o en forma cíclica, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, en este caso la producción va a estar en función de estos costos, por ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, la variable dependiente está expresada precisamente en logaritmo natural. Esto ustedes lo vieron, espero que lo hayan visto en cálculo, o si no, también lo vieron en estadística, espero. Y ahí ustedes pueden ver, si no, chequenlo, por qué una variable exponencial se vuelve lineal cuando nosotros aplicamos el logaritmo natural a esta parte. Para este caso únicamente vamos a ver que cuando nosotros tenemos una forma funcional incorrecta, o en este caso una variable que se está comportando de forma exponencial, nosotros la tenemos que linealizar precisamente a través del logaritmo natural de esa misma variable. Es decir, la expresamos en este caso como esta variable. La otra parte tiene que ver con el sesgo por errores de medición. Por ejemplo, en este caso y le estamos suponiendo como y asterisco. Y en este caso, cuando nosotros tenemos ese error de medición lleva
implícito precisamente un término de error. Entonces acá tenemos ya un término de error correlacionado con la variable dependiente. Y en este caso también, por ejemplo, cuando nosotros medimos de forma deficiente o no tenemos la seguridad de la medición de la variable x, en este caso, si se dan cuenta, también se le suma un término de error. Se le llama precisamente al DIJ y al WJ se le llaman errores de medición. Es decir, que estas variables ya tienen implícitos precisamente errores de medición como tal. O bien, la especificación incorrecta del término de error. En este caso, si se dan cuenta, el término de error lo suponemos lineal, pero puede estar multiplicando precisamente a nuestra variable independiente. Y esto afecta a todo el modelo como tal. Entonces, en este caso tenemos que tener cuidado también con esta parte del término de error, aunque generalmente se supone que los choques son estocásticos, aleatorios como tal. ¿Cuáles son, les decía yo, esta parte de la consecuencia? Básicamente, ya no voy a repetir mucho, tiene que ver más con que los coeficientes, en este caso alfa 0, alfa 1, son sesgados e inconsistentes. ¿Qué se quiere decir sesgados? Que el valor esperado de alfa 0 es diferente a beta 0, el valor esperado de alfa 1 estimado es diferente a beta 1. Que se acuerdan que ese es el objetivo precisamente del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, o el método de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, que el coeficiente estimado, en este caso beta 0, sea igual al verdadero coeficiente poblacional. Y en este caso el coeficiente muestral alfa 1 sea igual al coeficiente poblacional beta 1. Y eso, cuando son diferentes, se le llama sesgo. No se acercan en este caso en el promedio. Y son inconsistentes. Es decir, que básicamente la consistencia significa que ese sesgo tendría que desaparecer a medida que nosotros aumentamos el número de observaciones o la muestra. Sin embargo, a pesar de que nosotros aumentemos la muestra, el número de observaciones, los coeficientes vuelven a ser, siguen siendo inconsistentes. Entonces, en este caso, nosotros nos estamos enfrentando precisamente a un problema de no correcta especificación del modelo, probablemente. Básicamente, el hecho de especificar erróneamente un modelo nos va a llevar a coeficientes sesgados e inconsistentes. En otras palabras, lo que estamos nosotros estimando no es muy cercano a lo que realmente está sucediendo en el fenómeno económico que nosotros estamos estudiando. Ahora bien, ¿cómo detectamos estos errores de especificación? Básicamente nosotros podemos detectarlo, suponemos un modelo para poder detectar precisamente variables innecesarias en el modelo. Podemos correr el modelo completo, es decir, cuántas variables se nos ocurra hasta la variable késima, okay, junto con sus coeficientes, y empezar a ver cómo se están comportando las pruebas de hipótesis, es decir, la prueba T y la prueba F sobre todo. Entonces, en este caso, generalmente podemos correr el modelo con una sola variable independiente, correr el modelo con dos variables independientes, correr el modelo con tres variables independientes, 4, 5, etcétera, etcétera. Cuando tenemos 3, 4 variables independientes del problema, podemos hacerlo con diferentes regresiones. El problema es cuando tenemos 8 variables, por ejemplo, o bien cuando esas variables tienen que interactuar también. Vamos a verlo más adelante, esa parte de la interacción. O bien las variables se comportan de forma cuadrada, de forma cuadrática, de forma cúbica, etcétera, etcétera. Es decir, de diferentes formas y que forman parte precisamente como variables independientes. Entonces, en este caso, una primera forma como nosotros podemos empezar a detectar variables irrelevantes es cuando alguna de estas pierde precisamente su significancia en términos de la prueba de hipótesis de T. ¿Okay? O bien cuando introducimos una y la significancia de F se ve también de ser estadísticamente significativo pasa a ser estadísticamente no significativo. Quiere decir que el hecho de haber agregado esa variable nos dio a la torta del modelo. Recuerden ustedes que estadísticamente significativo también podemos interpretarlo como los cambios en las variables independientes en su conjunto tienen efectos sobre la variable dependiente y en este caso. Entonces, si teníamos antes variables estadísticamente significativas en prueba F, o el modelo estadísticamente significativo, introdujimos una y el modelo deja de ser estadísticamente significativo, quiere decir que esa variable que nosotros introducimos no tiene nada que hacer ahí. Bueno, y la otra parte, por ejemplo, es, decía yo, ver precisamente la parte de variables sometidas y nosotros podemos hacerlo a través del examen de residuos, es decir,
ver cómo se va comportando precisamente los errores como tal. Se ajustan, por ejemplo, en este caso ajustamos esta función cuadrada, si se dan cuenta, en este caso la cúbica ya no existe, se va a los términos de error y lo ajustamos también de una forma lineal, ¿no? Entonces, analizamos los residuos en los tres modelos, ¿ok? Y a medida que pasamos de un modelo a otro, los residuos tendrían que irse disminuyendo. Sin embargo, en este caso podemos encontrar precisamente esto, ¿no? En la forma lineal, por ejemplo, los residuos tienen esta forma. En la forma cuadrática tienen esta forma y en la forma cúbica tienen esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que introducir la variable x, la variable lineal. Esa misma variable tenemos que introducirla en términos cuadráticos y esa misma variable tenemos que introducirla en términos cúbicos. Más adelante, espero que nos dé tiempo, podamos ver un ejemplo un poquito más claro sobre esta parte. Uno de los estadísticos que nos puede servir mucho para poder detectar problemas de especificación es precisamente el estadístico Durbin-Watson, ¿ok? En muchas ocasiones, precisamente el estadístico Durbin-Watson puede señalar que existe autocorrelación, pero también errores de especificación. Básicamente, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que una vez más, en los términos de error, se van variables que estamos no tomando en cuenta. Entonces, precisamente esto nos puede especificar con estas variables que no se toman en cuenta, tienen un comportamiento sistemático sobre la variable dependiente o un comportamiento sistemático, puede aparecer autocorrelación, ¿no? Por ejemplo, cuando omitimos una variable relevante en este modelo, básicamente nosotros podemos correr el modelo y obtener los residuos, ¿ok? Es decir, especificarlos. Básicamente, si se cree que el modelo está mal especificado, se excluye la variable z y se ordenan los errores de acuerdo al valor que siente precisamente esa variable z que estamos poniendo. Bueno, se calcula el estadístico Durbin-Watson sobre precisamente la hipótesis de error de especificación o variable omitida y se acepta, si se acepta precisamente, se incorpora la variable z al modelo, es decir, se van incorporando diferentes variables de acuerdo con cuando nosotros vayamos viendo este estadístico Durbin-Watson. Otra parte es que es una prueba un poquito más que se utiliza comúnmente, es la prueba de Ramsey. Y básicamente esta prueba es precisamente para ver es una prueba de error de especificación en el modelo de regresión. Suponemos el modelo Y que está en función de coeficiente 0, coeficiente 1 y que está en función de la variable independiente x1 en este caso, más su término de error. En este caso podemos obtener precisamente el valor estimado para la variable dependiente y, ¿ok? Se corre el modelo precisamente incluyendo la variable dependiente. Si se dan cuenta, en este caso, la variable la variable dependiente está en función de su variable estimada, ¿ok? Es decir, acá tenemos tenemos que tener precisamente una relación bastante significativa entre esta y esta, ¿ok? Se examinan precisamente los residuos y se prueba con el estadístico F y se acepta la hipótesis de error de especificación si es que es estadísticamente significativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver los errores que se comportan en este caso en forma cuadrática. Si hay un comportamiento no lineal, se puede incorporar otra variable precisamente al cuadrado, otra variable al cubo, etcétera, etcétera. Y después obtenemos la r cuadrada y se comparan precisamente las diferentes r cuadradas. Suena muy complicado, vamos a verlo un poquito más en términos prácticos con la utilización del stat. Y pasamos a esto finalmente, ya que podemos nosotros descubrir si existe omisión de variables, etcétera, etcétera, o si tenemos diferentes modelos que se llaman rivales, es decir, unos introducen unas variables, otros le quitan otras variables, otros están expresados, otros interactúan precisamente los modelos, otros están expresados en términos cúbicos, en términos cuadráticos, etcétera, etcétera. Y entonces en este caso nosotros debemos tener ciertos criterios para precisamente para poder especificar básicamente el modelo. El primer criterio es la R cuadrada o la R cuadrada ajustada. ¿Ok? Ustedes saben que aquí está la suma de cuadrados de la regresión, ¿ok? O del error, perdón, sobre el total de la suma de cuadrados. ¿Ok? Y la R cuadrada es precisamente lo que nos dice el modelo con respecto, o lo que nos está prediciendo el modelo con respecto a lo que nos está diciendo de todo el modelo. Es precisamente una proporción.
Básicamente es el criterio de la R cuadrada, ¿ok? Es decir, qué modelo nos tiene una R cuadrada mucho más elevada. La otra parte es el criterio de información de Akaike, ¿ok? Si se dan cuenta, utiliza también esa suma de cuadrados de los residuos, ¿ok? Perdón, la suma de cuadrados de la regresión, ¿ok? Y involucra el número de regresoras con respecto también a la sumatoria del cuadrado de las desviaciones y con respecto a su promedio, ¿ok? Aquí se da una transformación exponencial, ¿ok? Pero en términos logarítmicos, precisamente lo podemos ver con esta forma. Si se dan cuenta, el criterio de Akaike, el CIA, tiene dos veces por las regresoras, el número de regresores sobre el número de observaciones más el logaritmo natural de la suma de, precisamente la suma de cuadrados de la regresión con respecto al número de observaciones, ¿ok? No se preocupen, bueno, en este caso vamos a utilizar siempre el modelo con menor valor de Akaike. Vamos a verlo más adelante. Y el otro es el modelo de Schwarz, el CIS, ¿ok? Básicamente el modelo sirve igual, tiene una forma muy parecida. Si se dan cuenta, además que acá no se toman en cuenta las regresoras y las regresoras forman parte precisamente de un factor de penalización. ¿Qué quiere decir? Entre más regresoras se penaliza precisamente el valor de Akaike. Continuando con los problemas de especificación, vamos precisamente a ver esta parte, la última parte vamos a ver precisamente en los ejemplos cómo podemos ir viendo qué pruebas podemos ir haciendo y cómo podemos ir proponiendo un modelo que sea completamente satisfactorio. En este caso, una vez que se corren todos los modelos, también vamos a hacer, pero sobre todo esta parte, en el ejemplo 7, podemos recurrir a las variables proxy. Perdón, a las variables proxy para poder hacer precisamente los modelos en este caso y para no incluir básicamente en un problema de sesgo de especificación. Bueno, esto es todo lo que hemos estado viendo desde las pruebas de Ramsey. En el ejemplo número 6 vamos a ver todas estas pruebas. Y les decía yo, una forma precisamente de una otra forma de poder correr los modelos cuando no tenemos, cuando carecemos básicamente de una variable que necesitamos para correr, pero carecemos de ella, es a través de la utilización de variables proxy. Una variable proxy es básicamente una variable parecida a la variable que estamos queriendo medir, o que puede tener un mismo efecto sobre la variable dependiente, pero que por escasez de datos o porque no se encuentra la variable, porque no la tenemos que recurrir a esa variable proxy o variable próxima. Básicamente, por ejemplo, supongamos este modelo en donde tenemos precisamente beta 0, beta 1, está en función de x1, x2 y x3 la tomamos como una variable proxy. Un ejemplo así muy claro es el ingreso y la educación, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nosotros podemos carecer de la variable x3 que es el ingreso, pero en lugar de poner la variable x3 que es el ingreso, podemos colocar la variable de educación. Básicamente porque suponiendo que y sea la variable dependiente que es el consumo, podemos decir o podemos hipotéticamente establecer que el grado de educación también afecta precisamente a la parte de consumo. Básicamente, ¿por qué? Porque sabemos que entre mayor sea el grado de educación, en promedio el ingreso también es mayor. Entonces podemos aquí, en lugar de poner la variable de ingreso para ver el consumo, podemos utilizar la variable de educación. Y en este caso, para que esa variable proxy sea válida, precisamente la variable proxy debe tener una relación, si se dan cuenta en este caso, con respecto a la variable real que estamos omitiendo, que no podemos obtener. En este caso no es que la omitamos, sino que no la tenemos disponible. Y por lo tanto, entonces, si se dan cuenta aquí siempre hay esta relación. X3, que es por ejemplo la educación, va a estar en función, perdón, de la educación va a estar en función precisamente relacionada con el ingreso. ¿Okay? Entonces, básicamente en este caso podemos ver, bueno, aquí lógicamente el error es un error compuesto, básicamente es la diferencia entre la variable verdadera o real que podemos decir y la variable proxy, ¿ok? Básicamente este término de error tiene que ser bastante pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación entre la variable proxy y la variable real tiene que ser bastante estrecha para que los errores sean los menores, aunque
sí hay siempre un riesgo y un error ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, en este caso, si ρ es mayor que cero, es decir, es positiva, pero aparte es estadísticamente significativa, quiere decir que es una buena variable proxy para poder introducir en el modelo. En el ejemplo 7, por ejemplo, vamos a utilizar algunas otras variables, sobre todo para un ejemplo 8. No, en el ejemplo, cuando utilicemos variables dummy, vamos precisamente a hacer algunas aclaraciones sobre esta utilización de variables proxy. Decía yo, por ejemplo, el ingreso y la educación, ¿no? No podemos a lo mejor tener la variable de ingreso, que esto es muy común en las estadísticas, pero podemos tener la variable de educación y eso nos permite hacer utilizar una variable proxy. Entonces, en este caso, si x3 asterisco se asemeja, es igual o se aproxima a x3, básicamente podemos componer el modelo como una variable dependiente y que tiene su intercepto más la variable dependiente x1, variable dependiente x2 y la variable dependiente x3, donde x3 es una variable proxy. Lógicamente, para que esto funcione, el término de error no tiene que estar relacionado ni con un x1, ni con x2, ni con x3, x3 asterisco, ¿ok? Es decir, tiene que desaparecer toda esa parte del término de error, no sé por qué. Y el término de error, en este caso compuesto de B1, que es precisamente este término de error, ¿ok? No tiene que estar tampoco correlacionado con x1, x2 y x3. Hay que tener mucho cuidado cuando metamos estas variables proxy. De esta forma, el valor esperado el valor esperado de la variable x3 asterisco, dado los valores x1, x2, x3, el valor esperado de x3, dado el valor fijo de x3, tiene que ser precisamente igual a delta 0 más delta 1 x3. En otras palabras, es lo que hemos estado diciendo, esta relación, ¿ok? Esta relación tiene que ser positiva o negativa, pero estadísticamente significativa para que esto nos pueda ayudar. Y en este caso, el valor esperado de x3, si se dan cuenta para esta parte, no depende de x1 y de x2. Depende exclusivamente precisamente de los valores que tome x3. El valor esperado precisamente de la variable x3 asterisco va a estar en función entonces de los valores también que tenga la variable x3. En este caso, perdón, vamos a utilizar a lo mejor algunas variables próximas adelante y pasamos también podemos utilizar variables instrumentales, ¿ok? Supongamos que tenemos el modelo donde x está en función de y, ¿ok? Que es igual en su expresión lineal a beta 0 más beta 1 x1 más el error, ¿no? Esperamos que, perdón, en este caso el beta 0 estimado es igual a beta 0, es decir, es consistente, y beta 1 estimado es igual al beta poblacional. Suponemos que la varianza entre y los errores, acuérdense que no debe haber ninguna relación, ese es un supuesto básico de mínimos probados ordinarios, no hay una relación entre los errores y la variable dependiente y, ¿ok? Tiene que ser igual a 0. Sin embargo, si y los errores están altamente correlacionados, si encontramos una relación entre esta y esta parte, lógicamente tenemos que ver, les había mencionado, generalmente es signo de que tenemos un sesgo de especificación por omisión de una variable, ¿ok? Sin embargo, también puede ser que no podamos utilizar una variable proxy que no podamos tener ahí. Entonces, en este caso, podemos utilizar una variable aleatoria, una variable instrumental. Básicamente, la variable instrumental es una variable que influye sobre la variable primaria. Si se dieron cuenta, la diferencia entre variable proxy y la variable instrumental es que la variable proxy tiene una relación muy fuerte entre una variable y la otra, ¿ok? La proxy y la variable real. En este caso son algunas variables que pueden afectar o que pueden tener un efecto sobre la variable, en este caso x3, ¿no? Por ejemplo, el ingreso en este caso, que sería la variable real que necesitamos, va a estar en función de las horas de trabajo y de las habilidades. Si se dan cuenta, aquí no estamos tomando en cuenta la educación, que sería la proxy. En este caso, por ejemplo, suponemos que a medida que aumentan las horas de trabajo, va a aumentar el ingreso de las personas. A medida que aumenta las habilidades, también va a aumentar el ingreso de las personas. En este caso, tanto horas de trabajo como habilidades, si se dan cuenta, podemos expresarlas precisamente en un modelo donde el ingreso está en función de las horas de trabajo y de las habilidades, ¿ok? Y si se dan cuenta, estas dos variables son instrumentales del ingreso. Es decir, cuando nosotros vemos el modelo específico, en lugar de meter ingreso, vamos a meter horas de trabajo y habilidades, otras dos variables que no estamos tomando en cuenta en esta parte, ¿ok?
Para que esto funcione, las variables instrumentales deben de eh, superar estos dos supuestos. El primero es que no están correlacionadas con los errores, eso es bastante lógico. Aquí a la variable instrumental le llamamos variable z. Y la otra es que está correlacionada con la variable primaria, es decir, eh, básicamente la relación entre z y x es diferente de 0 o es positiva si quieren verlo de esa forma. De esa forma podemos tener precisamente el modelo x donde está en función de la variable z. Z también tiene que ser estadísticamente significativa, ¿ok? En este caso la covarianza entre beta 1 y entre z y x es positiva y entre z y los errores es igual a 0, ¿ok? No tiene que haber precisamente esa covarianza. Aquí beta 1, si se dan cuenta, mide el cambio de z sobre la variable y de z sobre x. Y en este caso, si z y x no están correlacionadas, es decir, no tienen esta relación de esta con esta o esta relación de esta con nuestra variable principal, entonces, si se dan cuenta, beta 1 tiende al infinito, lo cual es como difícil precisamente de interpretar. Si estimamos en términos del estimador, si ustedes se pueden dar cuenta que en términos de desviaciones, z menos su promedio multiplicado por y menos su promedio sobre la sumatoria de z menos su promedio por la sumatoria de x menos su promedio, en este caso nos da precisamente un estimador como tal. Y el estimador de intercepto, pues, lógicamente lo calculamos como tal. Esto lo calculamos en términos de desviaciones. Y les decía, Z también puede ser cualitativa, por ejemplo, el ingreso con respecto a ser universitario o no. ¿Ok? En este caso estamos hablando de una variable DOMI donde uno tiene estudios superiores y 0 tiene estudios básicos, suponiendo que el ingreso, o suponiendo la hipótesis de que el ingreso está en función precisamente de los estudios superiores. La banda de ajuste en este caso puede ser negativa, pero podemos utilizar precisamente las variables instrumentales. Y la otra forma como podemos, ya que tenemos error de especificación por todos lados y eh, no podemos, por así decirlo, proponer un modelo adecuado, podemos correr también por máxima verosimilitud, siempre y cuando la lógica teórica nos apunte a poder justificar esa regresión, ¿ok? Si no tenemos una justificación teórica como tal, insistimos con esa parte, podemos cometer un error peor, ¿ok? Es decir, dar como válida un modelo que realmente no está validado ni por la teoría por la lógica económica. Bueno, en este caso entonces vamos a suponer precisamente para correr la máxima verosimilitud, suponemos precisamente que los errores están distribuidos de forma normal con media cero y varianza constante, ¿ok? Lo que quiere decir esta parte. Entonces, por lo tanto, el valor esperado o el promedio de los errores va a ser igual a cero. El valor esperado de los errores al cuadrado va a ser una constante sigma cuadrada o bien una varianza constante, ¿ok? Y otra cosa, suponemos que los errores y cotidécimos no están correlacionados, es decir, no existe autocorrelación. El objetivo de los estimadores o de estimar por máxima verosimilitud es encontrar precisamente los parámetros que hacen máxima la probabilidad. Si se dan cuenta, ya no son parámetros tan puntuales, pero son parámetros que permiten hacer la máxima probabilidad de que el verdadero valor poblacional sea calculado o sea interpretado a través de los valores que estamos estimando. Es simplemente una probabilidad. Y por lo tanto, entonces, precisamente si definimos la función de probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de 1, 2, 3, etcétera, etcétera, los errores, eh, básicamente suponemos no autocorrelación y por lo tanto podemos descomponer esta misma función de probabilidad individual en, si se dan cuenta, probabilidades individuales, perdón, ya no es conjunta sino individual. La probabilidad del error 1, 2, 3, etcétera, etcétera, multiplicadas lógicamente aquí, que sería la descomposición de esta función de probabilidad conjunta. Y por lo tanto, entonces, recuerden ustedes, espero que lo recuerden en esta estadística, tomamos la función de densidad de la probabilidad de la distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente la probabilidad de ocurrencia del error, que es igual a 1 menos 2, la raíz cuadrada de 2 por pi por la varianza, ¿ok? Multiplicado por el exponente 1 medio, que multiplica a x poblacional menos su promedio por la varianza todo elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? No sé si hayan visto en sus clases o se acuerdan en sus clases de estadística
que es precisamente así como nosotros podemos obtener la función de densidad de la curva normal o de distribución normal. Para hallar la función de probabilidad conjunta, es decir, para todos, como el promedio es igual a 0 y la varianza es constante, podemos precisamente suponer esto dentro de esta parte. Y si se dan cuenta en este caso, al quitar la raíz cuadrada, este se convierte en cuadrado y este se convierte en n sobre 2, ¿ok? Y en este caso tenemos el 1 por la sumatoria, pero acuérdense que en este caso los errores, en este caso, este es igual a 0 y este es 1, ¿ok? Por lo tanto podemos reinterpretarlo como 1 sobre 2 por la varianza, por el error, por la sumatoria de los errores al cuadrado, ¿ok? Ahorita no nos da tiempo y la verdad es que tenemos que hacer una serie de ecuaciones para poder llegar a esta parte. Pueden hacerlo si tienen curiosidad y bastante tiempo, para poder llegar precisamente de esto, suponiendo esto, a través, llegar para esta ecuación. En este caso, el modelo de regresión lineal simple nos dice que una variable dependiente es igual a su intercepto más la variable del coeficiente pendiente más x1 más el error, ¿ok? Si despejamos el error, este es igual a y menos beta 0 más beta 1x, ¿ok? Sabemos eso de por sí. Si nosotros integramos este error precisamente en la función de máxima verosimilitud, perdón, la función de verosimilitud, que fue lo que hicimos precisamente aquí, fue lo que obtuvimos, entonces podemos obtener, si se dan cuenta, la siguiente ecuación. Aquí no tenemos error, aquí tenemos una parte del error, y aquí viene precisamente la sumatoria de y menos beta 0 menos beta 1 x yésimo, ¿ok? Y en este caso, esto está en términos exponenciales, y se dan cuenta que hay un exponente, y lo que hacemos es obtener el logaritmo natural para poder linealizarlo. En términos lineales tenemos el logaritmo natural de L, que es precisamente esta función, que es igual a menos 2n sobre 2 por el logaritmo natural de 2pi, recuerden que sale de aquí, menos n sobre 2, logaritmo natural de la varianza de los errores, que sale también aquí, menos 1 sobre 2, precisamente por la varianza de los errores, que está aquí, ok, por la sumatoria, ten cuidado porque este es su índice, es por la sumatoria, precisamente esto de y menos beta 0 menos beta 1 x yésimo, ok, y obtenemos precisamente esta ecuación que le llamamos 3. Básicamente, si maximizamos, es decir, si derivamos con respecto a beta 0 e igualamos a 0, obtenemos precisamente esto, ok. 2 más, acuérdense que aquí tenemos un cuadrado, perdón, se me fue por ahí el cuadrado, tenemos el cuadrado y se nos va por aquí. Lo voy a poner en la presentación. Despejamos para beta 0 y obtenemos precisamente que la sumatoria de y, que es igual a n por beta 0 más beta 1, ok, próximo, por la sumatoria de x, y en este caso, beta 0 estimada por máxima verosimilitud es igual a beta 0 estimada por mínimos cuadrados ordinarios. Y lo mismo obtenemos para beta 1, ok. La sumatoria de x por y, que es igual a beta 0, ok, próxima, que multiplica la sumatoria de x1, xyésimo, más beta 1 sumatoria por x2, ¿se acuerdan cuando sacábamos nuestro sistema de ecuaciones? Y esto lo que nos dice también es que beta 1 por máxima verosimilitud es igual a beta 1 por mínimos cuadrados ordinarios. Si despejamos para la desviación estándar, en este caso obtenemos esto, ¿ok? Los errores estándar, si se dan cuenta, son diferentes para este caso. Básicamente tienen que ver también con el número de parámetros. Y finalmente, en este caso, las propiedades precisamente de la estimación por máxima verosimilitud, les digo, no lo vamos a ver aquí, sigue una distribución asintóticamente normal, ¿ok? Es decir, a medida que nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, el coeficiente por máxima verosimilitud va a ser muy parecido al coeficiente por mínimos cuadrados ordinarios. Y básicamente son consistentes, es decir, la probabilidad de que la estimación por máxima verosimilitud tiende a tiende al verdadero coeficiente beta, ¿ok? Entonces, en este caso son asintóticos y son eficientes, ¿ok? Tienen menor varianza asintótica. Y con esta parte terminamos y pasamos a